aquel que le busca? Es una de las preguntas más difíciles de la teología. Si este sofá fuera toda la vida del universo condensada, seríamos nada. O sea, una mota de polvo. ¿Es razonable pensar que la especie humana procede de una pareja primigenia? ¿Qué son los evangelios apócrifos? Ostras, que a lo mejor me lo he inventado. La existencia de los dinosaurios, joder, existieron durante millones y millones de años. ¿Qué pintaban? Que había sido fraile, macho. Y fraile además que me lo tomaba muy en serio. Te echaron de los carmelitas del Carmen. Wow. Es una movida como muy distinta, ¿no? Porque ahí no hay teología, es simplemente sobrevivir. Yo, por ejemplo, tenía un trastorno de cargo de conciencia severo cada vez que me tomaba una cerveza. Y mi vida es un interrogante. Como, ¿dónde quedó tu vocación? Porque para mí la vocación era real. Me la estoy jugando, por decir esto. ¿Qué tal estás, a ver? Bastante bien. Bien, me alegro. Gracias por la invitación, en primer lugar. Bienvenido. Que lo valoro mucho. Sí. La primera pregunta que hago siempre a todo el mundo es un poco que se presente. Una presentación así un poco más, bueno, como a ti te salga. ¿Quién es Abel? A veces, depende del día, no lo sé, ¿sabes? Como, Dios mío. Estamos en proceso. Estamos en proceso de saber si... Bueno, yo soy misionero digital, que es un poco la identidad que une a muchas personas que estamos intentando trabajar por hacer presente el evangelio en el continente digital, ¿no? Pero mi rollo en específico es la divulgación de la teología, la divulgación teológica. O sea, transmitir de una manera asequible y actualizada el contenido de la teología en cuanto a ciencia, ¿sabes? Hubo un vídeo que hice hace relativamente poco, las navidades pasadas, que salía a la calle por ahí porque como los tiktokers y tal hacían esas cosas, pues yo salía a la calle a Fuiste callado, ¿no? Efectivamente. Claro. A preguntarle a la gente, ¿no? En plan, qué creía, qué pensaba y demás. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que la mayor parte de las personas, creyentes o no creyentes, no se han planteado mucho las cosas. Claro. Y por eso me parece tan importante lo que haces. De hecho, te voy a hacer muchas preguntas que me hicieron de ese día para desbloquear bloqueos intelectuales que yo también tengo, además. Pero todo esto que hablamos sobre Dios, tal, la fe, supongo que viene de algún lado. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia religiosa, digamos, para que acabes estudiando teología? Pues mi experiencia es un poco la de la mayor parte de la experiencia de la gente que ha sido o no ha creído en Dios en algún momento de su vida. Yo empecé a no creer en Dios siendo adolescente, la primera adolescencia, ¿no? A partir de los 12, 13 años, y dije, yo no creo en Dios. Porque decía, joder, es que me parecía un poco supersticioso esto. Entonces yo entendía que la religión era una cosa que estaba bien, que nos unificaba, era como un ateo simplemente indiferente, ¿no? O sea, como me parece bien los valores de la religión y todo, culturalmente, pero yo es que creo que no creo. Porque la idea de Dios y tal me parece como muy rara, muy complicada, muy supersticiosa y y era materialista en ese sentido. Y mi tendencia sigue siendo ser muy materialista, muy escéptico, muy tal. Y eso no se te va porque todos tenemos un patrón mental de conocimiento de las cosas, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta de que el Dios en el que no creía yo es el Dios en el que no sigo creyendo. Un poco que le pasa a todos los ateos. O sea, todo cristiano debe ser ateo del Dios falso. O sea, muchas veces nos acusan a los cristianos, desde el punto de vista intelectual, de creer en un Dios absurdo, y tienen razón en cuanto que en ese Dios absurdo que ellos proyectan sobre nosotros, en ese Dios no debemos creer. Me explico, el ateísmo tiene algo de sabiduría en cuanto que niega una falsa imagen de Dios, ¿vale? ¿Y cuál era ese Dios en el que no creías? Pues un Dios como el Dios de los Simpsons, ¿sabes? El de la mesa de noche de Ned Flanders, que es el Dios con barba, ¿no? Que nos mira desde el cielo y lanza, ¿sabes? Lanza como cosas buenas y malas a la gente. Ese Dios, ¿no? Un poco antropomorfizar la esencia divina allí, no sé qué, como un señor con barba, un abuelo. Entonces, yo qué sé, no creo que Dios esté detrás de una nube mirándonos, que era un poco como yo me imaginaba que el Dios del cristianismo era. Por supuesto, desconociendo toda la tradición filosófica occidental, todas las movidas que hay detrás del teísmo, ¿no? Y repito, es muy difícil ser ateo, y me fui dando cuenta de eso con el tiempo. Pero a mí lo que me sacó de ese ateísmo inicial fue el encuentro personal con Cristo, ¿sabes? Decir, joder, es que he experimentado que Dios me llama, que Dios me habla personalmente. Y eso fue el punto en el que yo dije, vale. ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, así el contexto. Sí, era como una convivencia religiosa que yo había ido pues con mis amigos, un grupito así que se llama Sabia Nueva, que eran en la diócesis de Tenerife y tal, que nos habíamos reunido en torno a era un fin de semana, tipo
cursillos de cristiandad, Maús, FTA, pero como de autóctono, local, marca local. Y lo hicimos. Y en ese sábado por la noche, que siempre hay como una experiencia más emocional de oración y tal, yo en ese momento, que era como un ropero que había allí, en plan, que convirtieron en capilla, ¿sabes? Una especie de... una cosa improvisada y tal, con velitas y no sé qué. Yo ahí me desmoroné muy fuerte. O sea, dije, ostras, no me lo esperaba, pues yo no fui a la convivencia esperando encontrarme con Dios, ¿sabes? Y eso fue como con 14 años, una cosa así. Bueno, pero fuiste a una convivencia que, digamos, era algo religiosa, religioso, ¿no? Sí. O sea, tú venías de un ambiente, una familia... Sí, pero porque era la oferta que había. O sea, quiero decir, no iba a ir a una convivencia, no sé, de militar. No, es que es lo que había. Y mucha gente de mi clase, con en torno a Alejandro, profesor de religión que había en ese momento y tal, dije, pues bueno, vamos. Y fui. Y además muy crítico yo, muy... Dios, no sé qué. O sea, en ese plan. Pero dije, ostras, se me ha manifestado. Y después se me pasó un poco. Dije, ostras, a lo mejor es que me he sugestionado un poco, ¿sabes? O sea, yo mismo, o sea, no me convertí en un fanático así, sino dije, ostras, que a lo mejor me lo he inventado. Y le preguntaba mucho a los sacerdotes, le preguntaba a Alejandro, le preguntaba a tal. O sea, tenía como una movida muy fuerte a nivel intelectual de si no me lo he inventado, si sí, si no, si esto le pasa a más gente o no, si mi abuela cuando reza el rosario es porque ha tenido esta experiencia o no, ¿sabes? Me lié bastante. ¿Qué te decían? Sinceramente, joder, es que es muy fuerte esto. Pero la mayor parte de los sacerdotes decían, no, es su gestión. Ah, sí. Sí, como no le des importancia, no te lo puedes haber imaginado, sí. Una angustia desesperante. Y al entrar al seminario todo eso pasó de golpe. Todo era luminoso. Era como, uf, qué libertad interior, qué alegría, qué... ¿Sabes? Es como, yo qué sé, como volver al hogar. Yo sentí eso, no... Es para hacerte una pregunta, no quiero hablar de mí, que si no va a parecer que soy un poco narcisista, pero cuando, a lo mejor lo soy un poco, cuando yo tuve pues también como una situación parecida a de la que hablas tú, en una reconversión lo llamo yo, porque en el fondo yo venía de una tradición católica, una familia católica, y es verdad que me había alejado, pero como que nunca había dejado de creer, pero voy a unas misiones y vuelvo pues extasiado, y fue como un año en el que de verdad lo que tú cuentas, ¿no? Era todo como, pues eso, luminoso, me parece que expresa muy bien la palabra, todo era bueno, me acostaba por las noches y pensaba, joder, qué feliz soy, tengo ganas del día siguiente, o sea, es como que mi vida tiene sentido. O sea, eso que dicen de que le devolvió la vista al ciego, yo me sentía así, ¿no? Que de repente veía, de verdad, y que antes no. Y una cosa que me pasó es que mucha gente a mi alrededor, que también era religiosa y que también creía, a lo mejor, y eso que la mayoría de mis amigos no creían y me pasaba como a ti, que pensaban, este tío se ha vuelto loco, los que sí que creían me decían, joder, ¿por qué te ha pasado esto a ti y a mí no? ¿Por qué piensas que a lo mejor hay veces que Dios le regala esa oportunidad, ¿no? de tener ese encuentro que tú decías y de vivir eso que viviste en el seminario, y hay otras personas a las que yo tampoco en ningún momento me sentí como un privilegiado por tener esa experiencia? De hecho, después, posteriormente, he dudado mucho de esa experiencia y me he dado cuenta de cuánto de esa experiencia en el fondo era yo también. Lo de la sugestión que hablábamos antes. Estoy seguro que, si soy honesto conmigo mismo, hay un poco parte de sugestión en lo que viví. Y eso no quiere decir que no sea una experiencia de un encuentro con Dios, quiere decir que simplemente, pues bueno, pues yo soy un tío apasionado, que vive las cosas intensamente y en ese momento pues lo viví de esa manera, ¿no? Pero para el resto de la gente que a lo mejor ya estaba dentro, cumplía, digamos, con las cosas, le podía parecer llamativo, e incluso para alguien que a lo mejor no es creyente, a mí me surge esa pregunta de, oye, ¿por qué Dios, si de alguna manera se me reveló a mí, ¿no? y me abrió el camino, me abrió los ojos, ¿por qué no se le revela a este amigo mío que tengo que vendría fenomenal y que... Ya, o sea, la cuestión de por qué Dios no se revela a aquel que le busca es una de las preguntas más difíciles de la teología. ¿Vale? No te preocupes. O sea, sí, es de las más difíciles. Para mí esa pregunta me parece más difícil que la existencia del mal y todo eso. O sea, ¿por qué hay gente que quiere creer, que tiene recto corazón y no cree? Eso es tela de difícil de responder. Y de verdad, que conozco mucha gente que me dice, muy complicado. Yo quiero tener fe. No, yo tengo amigos que compartimos todo. Y te digo todo en el sentido de moral, de visión del mundo, de ganas de amar y ser amado, de perdonar, incluso los valores del evangelio. Amigos
que no solo comparten eso, sino que además van a misa conmigo, ¿sabes? Y se fuman todas las Eucaristías a las que voy y tal, y no creen. Y quisieran creer, y dicen, no, yo encantado de creer, pero es que no creo, ¿sabes? O sea, eso es complicadísimo. Eso es complicadísimo. O sea, que no te preocupe eso, vale. Ahora, dicho lo cual, ¿por qué hay gente que tiene esa experiencia y otra no? Si tuviéramos que dar explicación. Por ejemplo, ¿por qué la señora que está en la parroquia, 40 años, y no ha tenido una experiencia de Dios así, y el chavalillo de 14 años que estaba metido en los botellones y no sé qué, de repente tiene una experiencia de Dios? Se me ocurren varias cosas. Primero, es una cuestión de personalidades. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, yo es que al igual, yo soy muy apasionado. Yo me enamoro y a mí se me vuela el cerebro. O sea, dejo de ver la realidad. O sea, yo empiezo a escribir el nombre en la arena de la playa. O sea, hago poemas. No te imagino, ¿eh? Soy la persona más apasionada del mundo. O sea, se me vuela el cerebro. Y soy consciente de que se me vuela, pero se me vuela, ¿vale? Pero hay gente que no. Hay gente que cuando le gusta a alguien, jo, me gusta. Y yo, ok. ¿Sabes? Bien por ti. O sea, porque no lo viven intensamente, lo viven como algo natural. Y pueden seguir haciendo sus cosas, trabajando y no mirando el WhatsApp todo el día, porque lo viven con naturalidad. ¿Sabes? Como, bueno, ya le hablaré por la tarde. Que más ilusión hablarle porque me gusta, pero por la tarde. Y pueden separar, ¿no? Yo no puedo separar, tengo el cerebro en eso, ¿sabes? Entonces, claro, una persona que tenga ese tipo de apasionamiento va a tener cosas buenas en su relación con Dios. Va a ser más apasionado, más radical, más entregado, pero al mismo tiempo va a tener otras tentaciones mucho peores, a nivel afectivo, a nivel sexual, porque la gente así muy apasionada luego también tiene que manejar y gestionar muchas cosas también a nivel sexual, porque es mucho caudal, ¿me explico? Entonces, ahí hay personas que no son tan apasionadas, pero tampoco se tienen que enfrentar a otras tentaciones que también vienen con el apasionamiento, ¿me explico? Gente que tiene otros talentos, de mayor frialdad mental, de mayor capacidad de gestión de las decisiones, de las emociones, de la comunidad, ¿sabes? Y quiero decir, Dios no se puede revelar a todo el mundo por igual, porque cada hijo de Dios se relaciona con su Padre Celestial según lo que él mismo es. De hecho, no todos, o sea, un matrimonio que tenga 3 hijos sabe que los 3 hijos no tienen la misma personalidad, no tienen las mismas necesidades, ni generan el mismo tipo de vínculo con cada una de las figuras paternas. Total. Entonces, claro, pues eso pasa con Dios también. Eso por un lado. Segundo, puede ser que Dios tenga dones muy particulares para una persona porque le quiera encomendar una misión en la iglesia y en el mundo. ¿Vale? O sea, Santa Teresa tuvo unos dones porque tenía una misión de fundadora, de reformadora de la vida de la iglesia. Entonces recibió unos dones particulares en orden a esa misión que ella tenía. Y hay santos que no han tenido ni una sola experiencia paranormal, ¿sabes? Ni una. ¿Y qué tal te fue luego esa personalidad apasionada en el seminario, entonces, que es donde nos habíamos quedado? Bueno, yo sí, es que siempre he sido una persona como muy conflictiva, ¿sabes? Porque en el sentido de que soy tan apasionado y me lo tomo todo tan a pecho y tal, que es como un... Es igual, ¿eh? Mi familia no sabemos hablar sin discutir. O sea, tener un motor encendido, ¿sabes? Para generar luz. Es como, tío, prefiero estar sin luz que con ese motor ahí de gasolina, ¿sabes? Yeah. O sea, que era muy... O sea, yo soy una persona muy buena, ¿sabes? Tampoco... Que si no me gusta a que nadie se sienta mal ni hacer daño a nadie. Tengo como esa bondad natural. Pero a veces soy insoportable en el sentido de que, ¿sabes? Como, esto que hagas que piensas, y me indigno, ¿y cómo puede ser esto? No sé qué, tal. Siempre he tenido muchos problemas que eso ha ido cambiando con el tiempo también. O sea, he tenido que ir aprendiendo a relativizar las cosas, empatizar con las personas que tal, con todas las situaciones y eso. Pero a mí ese carácter apasionado y también el gusto intelectual por la teología me ha traído muchos problemas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué problemas? Yo qué sé, pues yo empecé a estudiar teología con 18 y me pegué 11 años para terminar los estudios de teología, porque hice un montón de cosas. Entonces fui aprendiendo mucha teología, quiero decir, porque lo tenía todo muy fresco, ¿sabes? Como estoy estudiando, estoy leyendo manuales, estoy haciendo síntesis, estoy leyendo más de lo que se me pide en la facultad porque me gustaba, tenía esa inquietud teológica. Entonces a lo mejor ibas a misa y escuchabas a un cura decir la mayor barbaridad,
o inventarse cosas. Y yo, ¿cómo eso puede ser? No sé qué, esto que ha dicho, no es así, San Juan Crisóstomo no dijo eso, ¿sabes? En plan pedante. Y no podía callarme. Como... tenía que verbalizar eso y tal. Entonces eso me traía problemas. O en la orden, por ejemplo, los carmelitas descalzos, yo en el año de noviciado, porque luego entré de fraile, yo no perseveré mucho en el seminario, porque yo entré por lo que entré. Te lo conté antes, ¿no? Por la comunidad, por tal, no sé qué. Y cuando dije, no, pero tú tienes que ser párroco. Y yo, ¿what? O sea, estar en una parroquia yo solo, no sé qué, ahí con mi sueldo, mi coche. No, dije, no, yo no me siento llamado a eso. Y tenía muchísima emoción a Santa Teresa y empecé a descubrir el carisma teresiano. Y dije, chaval, es que no me puedo sentir más lanzado hacia algo, ¿sabes? Y notaba esa llamada interior. O sea, ¿qué era lo que te llamaba tanto? Pues no sé. O sea, era primero la figura de Santa Teresa. Y luego San Juan de la Cruz, que lo empecé a leer. Y dije, ostras, esto es... o sea, ¿cómo no lo había leído antes? ¿Sabes? Esa experiencia de... Esto es lo mío. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Yo leía a Santa Teresa y decía, esto es lo mío. Lo que entendía. Y San Juan de la Cruz más. O sea, esto es lo mío. Sobre todo la biografía de San Juan de la Cruz, porque en ese momento no tenía capacidad para adentrarme en sus escritos. Dijo, esto es lo mío. Y yo ya se me metió eso. Y como soy muy apasionado, estuve 3 o 4 años, 3 años, dándole la brasa a los formadores. En plan, no, yo, San Juan de la Cruz. Y al final me tuvieron que dejar ir. Fue como, mira, pues vete. Pero les costó. Porque en plan, pensabas que era una voladura mía. O sea, vete para ser fraile. Vete para ser fraile. Y al final fui a ser fraile. Y hasta ahí pues me empapé, me lo leí todo. Primero te quiero preguntar, porque, bueno, la historia del ser fraile de Abel, pues como veis, luego... Ya no soy. Claro. Entonces, luego vamos a hablar de eso, pero primero quería indagar un poco más, primero en la vocación y en la llamada que sientes. Sé que es una pregunta muy manida, en plan, porque la he oído muchas veces, man, y porque también se oye mucho de las personas religiosas, ¿no? O sea, no, es que sentí la llamada... ¿Cómo describirías tú personalmente esa llamada? O sea, ¿qué fue lo que te llamó? A ver, en mi caso concreto, yo experimenté una fuerza interior que para mí era arrebatadora. O sea, no me cabía... los primeros meses yo experimenté la llamada de forma muy inestable, ¿sabes? O sea, había días que lo tenía 100% seguro, que iba a dejarlo todo, y había días que decía, ni de coña, yo voy a seguir a lo mío, me lo estoy inventando, no voy a dejar mis estudios por esto, y me rayaba un montón. Entonces ya no quería hablar con nadie de la iglesia, tal, no sé qué. Pero a los 2 días me volvía y más fuerte que antes. No, es que esto es. Y entonces me volvía loco. Entonces tenía, ¿sabes? Estaba todo el día como queriendo hablar con sacerdotes, ¿sabes? Porque no estaba tranquilo. Porque era algo que Dios me estaba pidiendo. O así lo experimentaba yo. Una fuerza arrebatadora interior. Un poco como cuando te enamoras, ¿sabes? Como te enamoras cuando una persona como yo se enamora. Sí, vale. Y entonces eso se fue estabilizando, ¿no? Pero de alguna manera no podía dejar de tener esa certeza interior de que Dios me llamaba para estar con Él. Es que hace poco he tenido ahí un debate con unos amigos por el tema de la vocación. Tengo una amiga que se llama Clara, que me ayuda mucho con este programa, y me dice, yo viví toda mi adolescencia con miedo a que Dios me llamara, con miedo a que me pidiera que fuese monja, ¿sabes? ¿Cómo se puede entender la llamada o lo que Dios quiere para mí, ¿no? Esa frase que decimos muchas veces, también con la idea de la libertad, ¿no? Y del libre albedrío. Es como... O sea, me pongo en la piel de personas que, por ejemplo, pues... que son solteras, sí, y a lo mejor no por decisión propia. Personas a las que les ha abandonado su pareja, que se han separado porque el marido o la mujer les ha engañado, yo qué sé. Personas que igual están enfermas, que tienen alguna discapacidad y que hay determinadas cosas a las que ni siquiera pueden aspirar, ¿sabes? A todas esas personas, ¿cuál es su vocación? ¿Cuál es la llamada que Dios les hace? Yo creo que hay muchos malos entendidos o malentendidos, ¿cómo sería? Con respecto a la vocación, ¿vale? Porque la gente se piensa que la vocación es ser cura o monja o estar con una familia. La gente piensa que eso es la vocación. Eso no se sostiene desde el punto de vista del evangelio, así tal cual. No es eso. Y resulta que Dios me puede llamar a ser monja
y yo no quiero. Y a ver qué hago, porque si no quiero, entonces que me condeno en el infierno, no voy a ser fiel a Dios nunca, porque me llama a ser monja y yo no quiero ser monja y no me siento preparada y no estoy, yo no, es que no se me da eso de ser monja, porque yo soy así o soy de la otra. La gente piensa así. O la gente piensa que, no, ¿y si me equivoco? ¿Sabes? Como, y si resulta que yo pensaba que era una cosa y cuando llegue al cielo me va a decir Dios, mira, te has equivocado, es que no era eso. Entonces no he sido fiel a Dios. Entonces me voy a ir al infierno, ¿o qué? O sea, la gente piensa un poco así. Y es por no entender la vocación o la naturaleza de la vocación cristiana. Es decir, la vocación tiene como 3 pisos, ¿vale? Como si fuera una pirámide de 3 pisos. La más fundamental, que es la importante, por la cual te salvas o no te salvas o lo que sea, es la bautismal. O sea, la fe en Jesucristo, el Hijo único de Dios. O sea, esa es la vocación. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios en Cristo, por el Espíritu Santo. Ya está. O sea, y 100%. Esa vocación es 100% completa. Si tú vives radicalmente el Evangelio en la Iglesia Católica, se acabó. Ya has cumplido tu vocación. Y tú dices, bueno, pero hay más cosas, ¿no? Sí, vale, hay más líneas de profundización, porque hay más pisos. Pero la base es esa. Entonces, si tú tienes eso bien claro, vas a dejar de amargarte por pensar, ¿y si no estoy cumpliendo lo que Dios quiere? Y si no, pues ya lo sabes, ya sabes lo que Dios quiere. Ya sabes lo que Dios quiere. Que es que vivas de tu fe. Que ames y seas amado. Que la fe que opera por el amor, como dice San Pablo. Eso es la vocación. Vivir la Pascua de Cristo en la comunidad de sus discípulos. Ya está. O sea, ¿tienes dudas con respecto a eso? No. Pues entonces no tienes dudas vocacionales. ¿Me explico? Que Dios no te va a pedir nada que no haya puesto primero en tus deseos. No el deseo de me apetece esto, sino en tus anhelos profundos. Dios no te va a pedir que hagas algo que no hayas sembrado en tus anhelos. Ya. Que a veces las cosas es que es un tema complicado, yo creo. Te quería preguntar, para pasar de este tema, y luego lo retomaremos inevitablemente, pero por los estudios de teología, la teología concretamente. Sí. Quiero ir a las preguntas que me hacían por la calle, sí, o cuando hablo con gente que en el fondo no es creyente y a lo mejor tienen esas preguntas, ¿no? Y yo te confieso que algunas veces he tenido la tentación de pensar que la teología era algo así como nos vamos a juntar un grupo de curas, te pido perdón y de verdad con todo el respeto, pero vamos a sentarnos y vamos a explicar esto que es inexplicable y vamos a ver de dónde sacamos algún hilo de donde podamos decir efectivamente esto es verdad por esto, y que eso era como la teología. ¿Qué es la teología y qué método utiliza? O sea, ¿qué es lo que hace en el fondo la teología para decir, oye, yo estudio teología y lo siento, Javi, pero estás equivocado, no somos un grupo de tíos que estamos intentando justificar una idea porque sí? Ya, o sea, la teología como todo, en un sentido amplio, todos hacemos teología en el mismo momento en el que creemos. O sea, cuando viene la fe, viene la teología inevitablemente. ¿Por qué? Porque la teología es la síntesis entre la revelación y mi cultura, ¿vale? La fe y mi forma de entender esa fe. Esa síntesis que hay que hacer siempre, en cada acto de fe que hagas, eso se llama teología, ¿vale? El encuentro de la fe con tu cultura. Que pasa desde cualquier cosa, o sea, de por qué voy a misa hoy, eso es un acto de teología, en plan, porque voy a misa por esto, puede ser unas razones morales, razones espirituales, razones eclesiales, no sé qué, pero todo el mundo tiene una teología. ¿Qué pasa? La teología es la fe que apela, que interroga nuestro raciocinio, el pensamiento. ¿Vale? La fe que nos está metiendo ahí, eso es la teología. Y eso se traduce en ciencia y en sapiencia, las dos cosas. Sabiduría y ciencia, ¿vale? Sabiduría en el sentido de que generas un conocimiento profundo sobre la verdad, sobre la realidad. Algo que brota y te ilumina para entender lo que es real. De Dios, de ti, del mundo, de los demás. O sea, es una sabiduría. Y por tanto no es simplemente inventar problemas para resolverlos. No, es que la sabiduría teológica te pone frente a lo real. Yo te quería preguntar, además me la ha pedido un amigo que te la haga esta pregunta, porque es su gran duda de fe, que me hace mucha gracia por la manera en que lo explica, ¿no? Mi amigo Félix, el otro día estábamos tomando unas cervezas y yo sé que me decía, tío, yo no tengo muchas dudas de fe, pero hay una cosa que me reconcome, tío.
Dices que no entiendo los dinosaurios. ¿What? No entiende... Lo ve como un desperdicio. Claro, dice... O sea, ¿qué sentido tiene en la historia de la humanidad? O sea, ¿y ahí había pecado, no había pecado? Si no estaba el ser humano. Y eso me hizo reflexionar, porque estuvimos ahí, pues eso, nos pusimos frikis ahí en plan a preguntarle a ChatGPT. Y en el fondo el ser humano lleva existiendo en la vida del universo, nada, o sea, si este sofá fuera toda la vida del universo condensada, seríamos nada, ¿sabes? O sea, una mota de polvo. Yeah. Entonces, es como que es verdad que ante la inmensidad de la historia del universo, el universo, las cosas que han pasado, la naturaleza, pues eso, la existencia de los dinosaurios, joder, existieron durante millones y millones de años unos reptiles en la Tierra. Ya. Que pintaban, o sea, y que ahora claro, de repente ya no están. Es que lo que reconcome tu amigo no es la existencia de los dinosaurios, sino la existencia nuestra. ¿Sabes? En realidad, claro, si exploras un poco te das cuenta de que lo raro aquí es que existamos nosotros, esa mota de polvo. Pero es una mota de polvo bien rara, ¿eh? O sea, la propia existencia del ser humano consciente de lo real e interrogándose por estas cosas es bien rara. O sea, es la mota de polvo que contempla el resto. Y el hecho de contemplar, que es lo que distingue a los humanos del resto de mamíferos, o sea, la capacidad de contemplar, de ver la hondura de lo real, eso es bien raro. O sea, a mí los dinosaurios no me preocupan en absoluto. O sea, la galaxia de Andrómeda y no sé, no me turba. A mí me turba que estemos pensando nosotros dos en la galaxia Andrómeda. Se llama así, ¿no? No sé. Hay una galaxia desde luego que se llama pues, así, yo creo. Pues estamos aquí pensando sobre eso, si es que existe, ¿vale? Eso es lo raro. Eso es lo raro. O sea, desde el prisma divino, desde el prisma de Dios, que se escapa a nuestras consideraciones espaciotemporales de cerca, lejos, largo o corto, da igual. O sea, quiero decir, da igual porque que el mundo existiera 10 minutos antes de que el hombre viniera a la Tierra, o existiera 13.000 millones de años antes de que el hombre viniera a la Tierra, da igual. En un sentido filosófico, cualitativamente hablando, da exactamente igual. O sea, es igual de misterioso que hubiera 10 minutos antes de que el hombre existiera en la creación que hubiera 13.000 millones de años antes. O sea, a los ojos de Dios, en un sentido fuerte, filosófico, da igual que la galaxia de Andrómeda esté a 10.000 años luz que esté a 1 hora luz. Da exactamente igual. O sea, el interrogante es el mismo y es flipante. Realmente a mí ese interrogante me lleva todo el rato a Dios. No es que me aleje de Él o me aleje de Jesucristo, sino que me lleva. Es como, ¿por qué existe algo y no la nada? Qué fuerte. Aquí lo raro es que exista algo, sea cual sea su duración y su espacio, y que nosotros nos estemos interrogando por ello. Entonces, yo felicito a tu amigo por su duda, porque es una duda que a mí personalmente me lleva todo el rato a la existencia de Dios. Es como tronco. Llámalo como quieras, pero aquí hay algo que se escapa completamente de nuestra capacidad. A mí me vale tu respuesta. Bien. Espero, Félix, que te convenza. No sé si te convencerá, pero ya que estamos con todo el tema de creación, no sé qué, de verdad, y no quiero parecer un paleto, pero hay veces que es que no lo sé. O sea, tengo la sensación de que hay sacerdotes que cuando hablan del Génesis de Adán y Eva, pues lo ven como una alegoría y otras personas que no, que lo ven como un hecho histórico. Siento la interrupción, voy a ser muy breve. No tengo ni idea, nació en un momento bastante duro de mi vida donde me tocó cuestionarme absolutamente todo y aunque las preguntas dieran miedo y dieran mucho vértigo, creo que hacer todas esas entrevistas y hacer todas esas preguntas me ha ayudado a crecer y quiero pensar que a ser más libre. Sé que este podcast que estás viendo o escuchando desde fuera pueden parecer dos personas charlando en el sofá de su casa, pero detrás de estas cámaras hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísimo estudio. Siempre he pensado que soy responsable de aquellas cosas que produzco, que hago, y mi trabajo siempre ha estado ligado a los valores ideales que me han enseñado. Y por eso creo que es muy importante hacer las cosas bien. Te voy a pedir un pequeño favor desde la humildad y con mucha sinceridad. Te pido que des me gusta a este vídeo si te gusta lo que estás viendo, que comentes, te suscribas y actives la campanita. Sé que es lo que todo el mundo pide, pero se tarda 3 segundos y a mí me viene muy bien. Y si quieres dar un paso más, voy a dejar
un link en la descripción de este vídeo a mi Patreon, que es una plataforma y es la única manera que he encontrado de financiar este proyecto de la mejor manera posible para mantener la calidad, para seguir siendo responsable sobre lo que hago y para poder seguir siendo libres. Así que sin más, te dejo con la entrevista. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros, tú que has estudiado teología y que has leído mucho, ahora que te conozco lo sé, y se nota además en los vídeos que haces, ¿creemos en que hubo una mujer y un hombre que creó Dios, que se llaman Adán y Eva, después de los 7 días de curro? ¿Desde qué punto de vista me estás hablando? ¿En que creemos en ellos? ¿En qué sentido? ¿Como personajes históricos en el sentido duro? Sí. O sea, yo tengo que defender que igual que existió Atila el Uno, existió Adán y Eva. Yo es que respeto muchísimo, siento sincera admiración por los científicos cristianos, ¿sabes? O sea, y por los científicos en general. Pero como estamos hablando de esto, yo siento muchísimo respeto por los científicos cristianos. O sea, pregúntale a un científico. ¿Sabes? ¿Qué te va a decir? Un paleontólogo, no sé, es que no sé a quién se le tiene que preguntar eso. Pero pregúntale a él, porque es que eso no es... yo no sé dar una respuesta. Si yo no estoy capacitado para afirmar la monogénesis o no sé, ni siquiera sé qué significa. Entonces, yo respeto muchísimo la autonomía de las ciencias para dar una respuesta. No digo que estén completamente desvinculadas de la teología. Yo creo que la teología en muchas ocasiones ha inspirado el quehacer de los científicos y les ha ayudado más de lo que les puede haber estorbado para llegar a conclusiones que de otro modo no podrían haber llegado. O sea, yo siempre un poco he tenido... Me ha dado la sensación de que la revolución científica nace aquí en Europa y no en otros lugares, precisamente a la matriz cultural cristiana de Occidente, que permite los presupuestos epistemológicos necesarios para que las ciencias puedan eclosionar de esa manera a partir del siglo XVI, XVII y especialmente ya con, imagínate, revolución industrial y demás. Entonces tengo grandísimo respeto. Entonces lo que diga un científico yo lo voy a asumir como lo más razonable desde el punto de vista científico. No lo que me diga un sacerdote que no sea científico. Quiero decir. O sea, lo que diga un sacerdote digo, bueno, vale. Pero como si yo hablo de ingeniería industrial. ¿Sabes? Merezco el crédito que merezco porque ni sé ingeniería industrial ni soy un ingeniero industrial. Sí, o sea, sí, no, 100% de acuerdo. La autonomía de las ciencias para mí es sagrada en ese sentido. Ahora bien, yo creo que los datos bíblicos también iluminan y la sabiduría del escritor del Génesis ilumina nuestra visión de lo real. O sea, el autor del Génesis no era un rapsoda sin más, una especie de poeta que escribe cosas bonitas o mitológicas. No, yo creo que el que escribió eso probablemente en Babilonia y tal sabía un huevo de todo. Y escribe una cosa que es razonable. No solo desde el punto de vista teológico, que obviamente es la palabra de Dios, no contiene error en esos términos, sino que era un maestro también desde el punto de vista que hoy diríamos filosófico. Y que era un tío que tiene una coherencia de pensamiento tal y una iluminación tal de la conciencia, de la capacidad de... O sea, tiene una inspiración tal, para decirlo en católico, tiene una inspiración tal que su trabajo literario nos permite a nosotros atisbar también verdades científicas y nos ayuda. Por ejemplo, libro del Génesis. Dice, no, es que el sol no es Dios, es una criatura. Es algo que te rompe el cerebro en el siglo V a.C., ¿sabes? Porque los egipcios estaban adorando al sol. O sea, quiero decir que no era un escrito gratuito. O sea, quiere decir, o sea, que el sol es criatura. Eso hace evolucionar a la ciencia. ¿Sabes? Saber que el sol es una criatura, que es contingente. Y en cuanto a contingente, podemos conocer sus leyes, sus normas. O sea, dice el libro de la sabiduría que todo, Dios lo estableció todo con peso, número y medida. O medida, número y peso. ¿Es razonable pensar que la especie humana procede de una pareja primigenia? Pues habría que preguntárselo a un científico. Y a lo mejor el científico te va a decir sí o no, y eso va a tener implicaciones teológicas también, porque el teólogo está a la espera de los resultados de las ciencias para poder equilibrar, depurar y construir las teorías teológicas. Por ejemplo, las teorías teológicas sobre la infusión del alma, cuándo viene el alma, cuándo no sé qué, todas esas cosas, si es que se da tal cosa o no. Todo eso depende también de los resultados de la ciencia. Y como el cristianismo es la religión lógica,
del logos sarxegéneto, o sea, el logos que se hace carne, es una religión profundamente lógica, y en tanto que la religión se abrió a la filosofía griega como forma propia y apropiada de enunciar la doctrina de la fe, la teología católica nunca puede cerrar las puertas a los resultados razonables y consensuados de las ciencias empíricas. La Iglesia no se puede poner en contra de la ciencia, para decirlo más claramente. Entonces, con suerte, por suerte, los científicos nos están hablando de monogénesis. Creo. No tengo ni idea. Que me perdonen. No. Pero que hay una primera pareja, es lo más razonable desde el punto de vista, yo que sé. O sea, que en algún momento hubo una, desde luego. La cosa es que fuera nada ni Eva. O sea, yo me explico, en la práctica, o sea, entiendo lo que dices y 100%, y yo lo que pasa es que no tengo ni idea, por eso pregunto, pero en la práctica, en el día a día, yo entiendo que hay gente que te pregunta, ¿no? Porque hay cosas que a veces nos hemos tomado muy literales en la Biblia. No, el Génesis es un mito. Pues esa es la pregunta, en plan, ¿cómo nos lo tenemos que tomar los católicos? No, el Génesis es un mito. Pero que sea un mito, ¿qué quiere decir? Que es falso. ¿No? Que tiene una verdad profunda sobre Dios y el cosmos. Pero es un mito. Quiero decir, Adán significa una cosa, el nombre. Y Eva significa, o sea, barro, fecundidad, no sé qué. Abel significa el que pasa rápido, efímero, ¿no? Porque se muere pronto. O sea, el judío que lee eso en Babilonia dice, esto ya sé lo que quiere decir. Me explico. Y no quiere decir que Dios hizo así. Te echó el aliento y Adán. Pensar que un judío en la ilustración babilónica pensaba así es insultar la memoria del autor bíblico, ¿sabes? Sin embargo, ha habido muchos cristianos que han pensado así. Por superstición, por no entender los géneros literarios de la Biblia. Pero eso que estás diciendo es curioso. O sea, probablemente la persona que escribió aquello ni siquiera lo veía como una cosa tan literal, y resulta que en nuestros días hay personas... Loco, es que ¿quién estaba allí para escribirlo como un cronista? O sea, ¿tú te piensas que tuvo una especie de visión de... Ah, claro, tal. O le mandaron un archivo por el iCloud. Es que no sé cómo la gente piensa que el autor del Génesis, ¿sabes? Si no es por una inspiración de tipo coránica, ¿sabes? Como si Dios por el ángel estuviera ahí en un arrebato extático poniendo las palabras en el autor bíblico. Es que la Iglesia ha rechazado esa forma de entender la inspiración bíblica. La inspiración bíblica es conforme al autor que la escribe. Y es Dios, autor, y es el hombre el autor. Una especie de sinergia, según sus propias capacidades. Pero afirmar que Dios escribe tomando la mano del autor bíblico para relatar cosas, eso es más el Corán que la Biblia, ¿eh? Nosotros interpretamos la Biblia porque sabemos que está escrita por hombres. Y su exégesis y su contexto. Y requiere una exégesis y una hermenéutica bíblica. ¿Por qué el Corán no se puede interpretar? Porque es literalmente, y en árabe, la palabra de Dios. Ya está. Palabra por palabra, el arcángel va dictando las suras y entonces se pone por escrito y punto. Ya está. Pero el cristianismo es una religión lógica. Una de las cosas que alguna vez he oído por ahí que me dicen en plan, no, pues si es que lo de la Biblia, ¿cómo va a ser algo, la palabra de Dios si al final la hemos seleccionado, no sé qué, tal, mira los evangelios apócrifos, tal, algo así, Sí. como si fueran una cosa prohibida y perseguida por la Iglesia? ¿Qué son los evangelios apócrifos? Loco, es que eso es buenísimo. O sea, quiere decir que la Iglesia ha usado la razón para cultivar un canon bíblico que se ajuste a la revelación de Dios en el Espíritu. No son decisiones arbitrarias, no es que unos dijeron, este sí, este no, este sí, este no. No. Es un proceso muy complejo de la tradición por el cual solo se asumen como divinamente inspirados aquellos textos que constituyen la comunidad. Me explico, en la catequesis, en la predicación, en la mistagogía, en la celebración de los misterios de la fe y en la predicación apostólica. O sea, la regula fidei, la regla de la fe, es una cosa que se va generando de forma muy compleja en la comunidad viva por el Espíritu. No es que se elijan unos textos y otros, es que hay textos que caen por su propio peso, porque la comunidad no los acogió en el Espíritu. Esto de que Jesús castigaba a los niños que le ganaban jugando o que estaban jugando y se enfadaba,
y les mandaba con una especie de rayo cósmico y luego hacía pajaritos de barro y los echaba a volar y tal, la comunidad dijo... Eso sale en... What the fuck, eso sale en los apócrifos. Vale. Es como, sabéis que no, ¿no? O sea, sabéis que esto no... De hecho, los apócrifos no son libros secretos que la iglesia escondió para evitar... No, es que los apócrifos son libros que cayeron por su propio peso, que ahí están editados. Y se pueden leer. Que se pueden leer todas las veces que quieras, en cualquier librería, los compras por Amazon, los tienes en tu casa, los leemos con interés, porque además nos dan datos de la época muy interesantes. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Tú has tenido que estudiarlos, por ejemplo? Sí, y son buenísimos, está bien. Te dan muchos datos de la época, cómo se entendía a Jesús en Egipto, por ejemplo, cómo se entendía a Jesús en Siria, qué perversiones de la fe empezaron a surgir, qué tipo de herejías había en la época. Es interesantísimo los apócrifos. Otra duda que es así que me surge a mí además muchas veces es cómo compaginar el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? con el del Nuevo, que al final pues es, al menos tal y como lo interpreto yo, porque evidentemente no sé tanto como lo que has estudiado tú, pero pues un Dios que perdona, un Dios que es amor, un Dios que tal, y en cambio en el Antiguo Testamento parece que muchas veces lo lees. Tengo una amiga que me está diciendo, joder, estoy leyendo la Biblia, tal, una persona que más es atea, y me dice, oye, estoy muy cabreada con este Dios, tal, y le digo, pues espérate a lo que viene, porque acaba de empezar, ¿sabes? Y dice, es que cómo tratan los animales, cómo tal, no sé qué, que no les tienen en cuenta. Y yo, ya, pues ya verás con las personas. Ya, sí. Entonces, es verdad que hay así como una diferencia muy grande. ¿Por qué se da esta...? No, si el Dios del Antiguo Testamento es buenísimo, es súper vengativo, tal, está guay. Ojalá. A mí el Dios de las bienaventuranzas me da un poco de pereza. Oh, no, es broma. Pero sí que, o sea, en el Dios hay una cosa que se llama la pedagogía divina, ¿no? A un pueblo profundamente violento, colérico y vengativo, como era el pueblo de las tribus y tal, un contexto bélico, imagínate. Pues Dios se va revelando, ¿te acuerdas lo que hablamos antes, ¿no? O sea, Dios se revela conforme a tus necesidades, a tus lenguajes, a tu momento vital, para que le puedas entender, ¿no? Pues un poco eso lo aplicas en la historia también. Dios se ha ido manifestando y revelando de forma progresiva en un proceso muy complejo y variado de pedagogía divina para llevarte a la plenitud de la revelación, que es Cristo, a la luz del cual hay que interpretar todo lo demás. Hay una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de expectativa, cumplimiento, interrogante, respuesta, anhelo, realización. ¿Vale? Esa es la dinámica en la que hay que interpretar la Escritura. O sea, muchas cosas del Antiguo Testamento no es que sean imperfectas, pero están en orden a la revelación en Cristo, que es la plenitud de aquellas sombras que contiene el Antiguo Testamento, a modo de interrogante. Y el propio Antiguo Testamento es consciente de sus propios límites. O sea, los autores bíblicos también tenían claro que el sacrificio animal tenía límites. Y lo ves en los profetas. Jeremías, Isaías. No te satisfacen los sacrificios. Dios dice por el profeta Jeremías, me dan asco vuestros sacrificios, vuestros novilunios. No los soporto más. No los soporto más. Mientras que el Deuteronomio decía, o el Levítico, los sacrificios, tal, no sé qué, Dios pide los sacrificios. Entonces, ¿con qué te quedas? Claro, es que hay un... ¿Dónde se resuelve eso? En el sacrificio perfecto de Jesús. Que es cruento, pero pacífico al mismo tiempo. O sea, es un rollo. El Cordero de Dios era Jesús. Y eso solo se revela en la plenitud de la revelación. Pero te das cuenta de que hay una progresión. Porque es que tú le mandas el perdón a los enemigos a los israelitas y es como imposible. O sea, es que no estaban preparados en cuanto a lenguaje, concepto y todo para entender eso. Entonces hay una sabiduría en la revelación de Dios. Y tengo la sensación de que es como... O sea, quiero decir... es que hace poco estuve en un grupo, en una charla muy interesante, y una persona dijo que al final creemos en un Dios que se está revelando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Y que nosotros mismos a lo largo del tiempo hemos ido entendiendo cosas y que hemos tenido que no sé si rehacer, pero reentender, ¿no? Sí. Y que no es lo mismo lo que entendemos ahora nosotros hoy por el pasaje este, por ejemplo, que comentabas de que había que exterminar a no sé quién, que lo que entendían a lo mejor en el siglo III. Sí, efectivamente. Pregunta del millón, de esta que te dice la gente. Yo, el vídeo este que te conté, que fui por la calle ahí preguntando a la gente, decía, ¿pero crees en Dios? Y me decían, no. ¿Y en qué crees? Que yo me habría esperado,
había gente que decía, pues en nada. Y había gente que decía, yo creo en la ciencia. Ya. Joder, cuánta fe, ¿no? Qué fe, ¿eh? Hay que tener para que... También tienen fe en el fondo. Sí. ¿Es incompatible la fe, la religión con la ciencia? Es que no, eso, un poco lo que te he dicho, o sea, no estamos en condiciones de... O sea, el cristianismo por su propia naturaleza no puede obviar un consenso científico. Aunque nos duela ideológicamente, ¿vale? Pasa con la evolución. A la gente le... Claro, ¿cómo que venimos del mono? O sea, eso lleva a plantear muchas cosas teológicas, ¿sabes? Hay que reformular un montón de vainas aquí y me molesta que afirmes la evolución, porque... Hay mucha gente que niega la evolución. Bueno, pues, pero no están en la iglesia, no están en la comunión de la iglesia, ¿eh? Porque ya Juan Pablo II dijo que la evolución era mucho más que una teoría. O sea, eso... Es decir, la iglesia asume que no las consecuencias filosóficas de ciertos filósofos materialistas que interpretan la evolución como una especie de sustitución de la providencia por el azar. Eso es materialismo, eso es ateísmo, eso está condenado por la iglesia. La iglesia condena a los evolucionistas en ese sentido. Pero como herramienta de trabajo desde el punto de vista científico, es que la iglesia no se puede oponer a eso, por la propia naturaleza de la fe cristiana. No se puede oponer a eso. Ahora, ¿te molesta más o menos? Sí, porque tienes que encajarlo. Tienes que encajarlo y tienes que reexplicar, reformular ciertas cosas. Sí, volver a sentarte y pensar, ¿no? Y volver a sentarte como encajas. Que es bonito también eso, ¿no? Sí. Oye, pues vale, a lo mejor esto no lo había entendido bien. No quiere decir que Dios se haya equivocado ni que la... Pero es que hay un poco de... O sea, hay un poco de... como de ridículo, ¿no? Sensación de... como un poco de vergüencilla cuando escuchamos a predicadores... O sea, esto pasa mucho en los Estados Unidos, ¿eh? Y luego llega a nosotros por contagio. Pero pasa mucho que... como negando la evolución, ¿no? O negando, te dices, chaval... espabila. O sea, yo ya tenemos suficientes movidas en la iglesia como para que la gente siga pensando que nosotros pensamos que el mundo tiene 6.000 años de antigüedad. ¿Vale? No. Entiendo que tú no eres científico, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que se puede explicar o se puede demostrar que Dios existe a través de la ciencia? No. No. Siguiente. O sea, es que no sé qué más decir. ¿Cómo vas a demostrar? O sea, si tú demuestras a Dios a través del método científico, estás reduciendo a Dios a un ente. Y entonces, Dawkins tiene razón. Creemos en una cafetera intergaláctica que se puede demostrar su existencia. Ya está. Pero es que Dios no es un ente. ¿Cómo vas a demostrar la existencia de Dios? O sea, se demuestra la existencia de un jarrón por las otras electromagnéticas, por lo que sea, por un mapa de calor. Pero es que tú no puedes demostrar algo que no es un ente, sino que es otra cosa. Dios no existe, Dios es el ser, es el fundamento de lo real. Entonces, la ciencia no puede... Lo que podemos hacer es, a través de la evidencia científica, o de las cosas, los estudios que hagamos, manifestar que es más razonable creer en el ser superior. Ya está. O sea, que es más razonable. O al menos demostrar que no hay nada en las ciencias empíricas o las ciencias la que tú estés analizando, porque esa es otra, la ciencia, ¿no? Como si la ciencia existiera. No hay una ciencia, no es lo mismo la sociología que la física cuántica, no es lo mismo. Pero bueno, la gente habla de la ciencia. Pero si tú en la ciencia sí se puede afirmar que las ciencias no contradicen, al menos, la idea de Dios. Y ahí me encantan todas las pruebas que dan todos estos autores de ¿cuántos premios Nobel de física creen en Dios? Precioso, me encanta, es muy edificante. Pero ya, aunque todos los físicos fueran ateos, no quiere decir que la física niegue la... No demuestra nada. No, porque tendrían que negarlo desde el punto de vista teológico, ¿no? O al menos desde el punto de vista filosófico. Pero eso ya no es física. ¿Me explico? Yeah. En el momento que tú utilizas datos de la física para negar la existencia de Dios, te estás convirtiendo en filósofo o en teólogo. ¿Tienes estudios de filosofía? No. ¿Tienes estudios de teología? No. Pues entonces vuelve a la física, ¿vale? Y deja a los filósofos hacer su trabajo con los resultados de tu disciplina. Ahora bien, si tú quieres hacer filosofía a partir de la física, que sepas que hay todo un campo de la metodología que no dominas. Y estás metiéndote a usar herramientas
para las que no tienes preparación. Y a lo mejor vas a cometer errores de bulto, como Stephen Hawking, ¿sabes? Que tú digas, ¿sabes que lo que estás diciendo no vale 30 céntimos en una facultad de filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás intentando una especie de intromisión laboral. Hay una especie de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama eso? Una usurpación de funciones, cual tú estás hablando de lo que no tienes ni idea, por muy genial que seas en tu disciplina científica. ¿Me explico? Ahora cambio total de tema, porque hay una cosa que yo creo que a la gente le llama la atención. Es verdad que, joder, que tú no eres aquí el representante de toda la Iglesia Católica, la religión y la fe y Dios, ¿no? Menos mal que no lo somos ninguno, ¿no? Pero a mí sí que me llama la atención que muchas veces a lo largo de mi vida, que indudablemente ha estado ligada a la religión y a la fe, y a la Iglesia Católica, probablemente el tema que más me han hablado no es de todas estas cosas que estamos hablando, que me parecen tan interesantes, tampoco es, yo creo, de la caridad, del amor, de cómo seguir a Jesús de la manera más adecuada, sino pues muchas veces sobre la sexualidad. Y es verdad que muchas cosas giran en torno a la sexualidad, de las grandes cosas que nos preocupan. Sí, es el tema hoy. Llegar vírgenes al matrimonio, pues ahora la identidad de género, todo este tipo de cosas. Y a mí me llama la atención porque ¿por qué es tan importante? No digo que no sea importante, Ostras, sí, es importantísimo. Pero, joder. Ostras, no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no sé por qué es tan importante esto. Tendría que pensarlo y creo que no lo he pensado suficiente. Pero sí que estoy de acuerdo contigo. Que sepas que me encanta esa respuesta. No, es que no tengo ni idea. Pero sí que es verdad lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, las herejías hoy son de la praxis, ¿vale? Hoy el debate no es de la ortodoxia, sobre cuál es la verdadera doctrina, sino va un poco por la ortopraxis. O sea, cómo se comporta un cristiano. Y ahí entra la sexualidad, por ejemplo. Y es un temón, porque hoy en día todos los cuestionamientos de la fe aterrizan en lo mismo. En la ortopraxis, sobre todo la sexualidad. Hay otros temas, ¿no? La política, la economía, también toca, pero como la sexualidad es una parte muy íntima de nosotros, es el tema, y la Iglesia yo creo que no ha hecho los deberes en esto. No ha hecho los deberes, pero tampoco puede mucho, porque a nada que digas, o sea, es tanta la polarización y es tan total que a nada que tú intentes explicarlo de una forma renovada o intentes acompañar a la gente de otra forma o intentes cuestionar, que la teología le corresponde eso también, ¿eh? Cuestionar al magisterio. No digo ir en contra del magisterio, no digo situarse en una posición herética o una duda sistemática, no digo eso, pero corresponde a la academia teológica cuestionar ciertas cosas del magisterio para que el propio magisterio pueda avanzar y para que el propio magisterio de la Iglesia pueda dar respuesta a desafíos que son reales. Y puede ser que en la doctrina católica haya carencias, ¿eh? Puede ser. Porque a lo largo de la historia hemos visto cómo se han reformulado muchas cosas de la doctrina para responder a nuevos desafíos culturales que la Iglesia tuvo que enfrentar en cada época. Y la gente que piense que la doctrina católica es un monolito desde que Jesús se subió al monte de las bienaventuranzas hasta llegar a Pío XII, es que no tienen ni idea de historia del dogma. La gente piensa que no ha cambiado nada de la doctrina desde que Jesús empezó a predicar hasta el Concilio Vaticano II, que ya cuando se destruyó la doctrina, porque cambió todo y porque todo se fue. No tiene ni idea de la historia del dogma. O sea, la propia escritura, ¿eh? No me voy a salir de los Hechos de los Apóstoles. El cambio tan brutal de doctrina que hubo en la Asamblea de Jerusalén en el siglo I, con Pedro, Santiago y Pablo, es un cambio más drástico que todos los otros cambios que ha habido en la Iglesia hasta el día de hoy. Y se da en la misma escritura, un par de años después de la muerte de Jesús. O sea, no te estoy hablando de siglo VIII. O sea, que hay posibilidad a la cuestión y a ahora, preguntarse. La cuestión es no caer en... lo cambiamos todo porque la gente... ¿sabes? Como intentar acomodarlo todo al espíritu del mundo. Eso primero no es eficaz. Pero yo creo que tampoco nadie pretende eso, ¿no? Pero sí que a veces me da la sensación de que ser cristiano, o en este caso católico, es pues haber llegado virgen al matrimonio, ir a misa los domingos y poco más. Y llega un punto que yo
ahora que además ya estamos casados, la mayoría de mis amigos, digo, no sé muy bien qué me diferencia de alguien que no sea cristiano, ¿sabes? Porque, Ya, joder, te entiendo. querer a tus hijos y cuidarles, o sea, lo siento, no somos los únicos que tenemos hijos. Hay gente que tiene hijos y también les quiere y les cuida y se preocupa por educarles bien. Y en realidad lo único que nos preocupa es si esta persona, cómo vivió su sexualidad, no sé, dentro de los mandamientos es el sexto, hay 5 antes. Yo no, de verdad que no quiero que la gente me malinterprete como que yo no le doy importancia a las cuestiones sexuales, ¿vale? Porque bueno, son importantes, son parte de nosotros. Son importantes, son parte de nosotros. Y creo que no se puede renunciar a ninguna parte del dogma. O sea, es que no podemos caer en un relativismo acomodaticio ahí a la carta. En eso estoy de acuerdo con... Ahora bien, ¿por qué hemos absolutizado cosas que, si uno lo mira objetivamente, no tienen ningún peso en el Evangelio? Y voy a decir una barbaridad, ¿vale? Ahora me voy a poner en plan, soy un hereje y quiero escandalizar a la gente que está al otro lado de la cámara, especialmente a los católicos, ¿vale? Me voy a permitir esa licencia provisionalmente, ¿no? A mí me da la sensación de que el discurso de la Iglesia en España, una parte de la Iglesia, me refiero, pues la Iglesia no es lo que sale en la tele, ni mucho menos, ¿no? Pero una parte de la Iglesia de España, el tema fundamental, principal, recurrente, es la familia católica, la familia tradicional, ¿de acuerdo? Esto está bien, ¿vale? Sí, debe ser así. Pero vuelvo otra vez a mi papel de hereje, ¿no? Ese es el único tema, ese es el tema fundamental. La familia, los hijos, la procreación, la masculinidad, la familia que constituye la patria, tal. Y luego vas al Evangelio y te das cuenta que la familia no tiene ningún peso. Y hay como 10 citas bíblicas de Jesús, directas de él, diciendo, el que no odie a su mujer, a sus hijos, tal, y me sigue, no te veo. El que no deje padre, madre, hermano por mí, no tal. El que no se niegue, tal, no, obtendrá 10 veces. Y te empiezas a ver un montón de versículos que los que Jesús minusvalora a la familia en virtud del Evangelio y dices, O sea, que tenemos una iglesia cuyo... Estoy exagerando porque estoy en el papel del hereje, ¿no? 95% de la predicación es la familia. Y vas al Evangelio, en los 4 Evangelios me refiero, en el que el papel de la familia está reducido a un 0%. No hay defensa de la familia. ¿No ves como que hay algo que falla? Y ahora digo, vale, lo que acabo de decir es una herejía, ¿no? Es como, ¿cómo vas a ir en contra de la familia? No, no voy a ir en contra de la familia. Simplemente quiero decir que a veces hay que poner las cosas en su sitio y establecer una jerarquía de importancia. Y a pesar de que yo considero que la familia es una de las grandes carencias de nuestra sociedad y la falta de familias y la falta de matrimonios y la falta de descendencia es una de las principales causas de infelicidad, de depresión, incluso de conductas autolesivas en nuestra sociedad. Y creo que la familia es un problema y que hay que defender a toda costa a la familia en la actual sociedad en la que estamos viviendo. No nos olvidemos que hay cosas más importantes que hay que garantizar y que a lo mejor no estamos viviendo. Porque si para ti lo más importante es la familia, pero tus amigos ateos tienen una familia exactamente igual a la tuya, ¿qué es lo que diferencia? Es lo que me has dicho tú, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia la vida del cristiano? Ah, es que resulta que el Evangelio pone el énfasis en otras cosas. Por ejemplo, la providencia de un Padre Celestial que nos ama. Por ejemplo, la importancia de la pobreza material, de entregar la vida, de la humildad, de la obediencia al Padre. Yo qué sé, un montón de cosas que están en el Evangelio. O el demonio. El demonio en el Evangelio tiene una importancia vital. O sea, es que es recurrente la idea del demonio y la acción que tiene el demonio en nosotros. ¿Por qué le estamos dando importancia a, la procreación? No digo que, repito, no digo que no le demos importancia a la procreación, sino que hasta que no ajustemos nuestra pirámide jerárquica de prioridades según el Evangelio y según la doctrina de la Sagrada Tradición, no vamos a poder conseguir aquello que nos proponemos, que es defender la familia. Sí, total. Es que más creo que se defiende mejor de esa manera. Porque si no es que, perdóname, que no te quería interrumpir, no. pero yo veo una tentación en España y es crear una especie de catolicismo burgués. Sí, no, la importancia de tener hijos. Claro, o sea, es muy fácil hablar de tener muchos hijos cuando tienes
Cuando puedes. una seguridad y puedes. Entonces ya el tema de la anticoncepción, del aborto y tal, no... Oye, pues que tú tienes una finca grande, tienes muchas habitaciones, tienes un trabajo estable y un respaldo familiar importante para la crianza de los hijos. Yo preferiría oír hablar a una mujer que está en Red Madre, ¿sabes? Ayudando a otras mujeres a tener a sus hijos, a pesar de que tienen trabajos precarios, los dos progenitores, y a lo mejor están trabajando en B porque tienen problemas de papeleo y tienen una casa donde no cabe nadie más. Y aún así han tomado la decisión de continuar con el embarazo y tener a su hijo. Y encima está dando charlas a otras mujeres para ayudarlas a tener esperanza y tener hijos, ¿sabes? Sí, sí. Eso es cristianismo hardcore, ¿sabes? Que no le quito importancia tampoco que una persona que tenga mucho dinero tenga muchos hijos, porque, ojo, que es bellísimo Sí, y además, edificante, es edificante. A mí, yo tengo amigos que tienen 6 hijos, ¿sabes? Y es que disfruto tanto viéndolos y me parece una belleza y es increíble. Pero que no te garantiza nada eso. Pero puedes ser ateo y tener 6 hijos. Claro, o sea, ¿sabes? yo a lo que voy me parece, y de verdad, con todo el respeto del mundo, porque además, o sea, yo mismo he vivido esa vida que me ha propuesto la Iglesia, o sea, soy el primero que ha apostado por la virginidad antes del matrimonio, que quiere tener una familia, que quiere tener, pues, bastantes hijos, pero eso no me garantiza nada, o sea, Claro. quiero decir, he oído alguna vez, por ejemplo, a alguien decir, no, es que mis padres fueron muy generosos y tuvieron no sé cuántos hijos. También hay gente que no es nada generosa y tiene muchos hijos. O sea, quiero decir, Sí. puedes no tener hijos porque no has podido y ser una persona muy generosa, y puedes tener muchos hijos y ser una persona que pasa olímpicamente de ellos, que se va a trabajar porque está hasta las narices, que luego no hace nada por el prójimo. Tal. Entonces, me parece como un tema como para reflexionar sobre él, sin quitarle importancia, desde luego, al hecho de tener hijos, por supuesto. Eso no está en duda. Es curioso, además, que todo el tema de la sexualidad, que ahora, bueno, lo hemos mezclado un poco, pero como mi pregunta iba un poco a la sexualidad, que muchas veces señalamos, ¿no?, al que vive una sexualidad diferente a la que a lo mejor efectivamente propone la Iglesia, y que yo también he vivido, de verdad, pero que muchas veces tengo la sensación de que se señala como moralmente mucho ese pecado, y curiosamente dentro de nuestra Iglesia, desgraciadamente, ha sido nuestro mayor pecado. O sea, todos los abusos sexuales que han salido. Yo he estado trabajando en la radio durante 4 años y todas las semanas, y además estaba en una radio, o sea, estaba en la cadena COPE, o sea, estaba en un sitio donde somos amigos, ¿sabes? O sea, no, pero órdenes religiosas, diócesis, obispos de países, todas las semanas llegaban noticias de abusos sexuales y no es el único pecado de la Iglesia, ¿no? También ha habido, pues, yo qué sé, corrupción en el Banco del Vaticano, toda la reforma de la curia que ha hecho el Papa Francisco y demás. Yo entiendo que para una persona a la que todo el rato le han vendido, oye, tienes que ser bueno, casto y puro, que por supuesto hay que ser fenomenal serlo, ¿eh? Yo soy el primero que aspiro a eso. Pero cuando ve que aquellos que se lo están diciendo ni son buenos, ni son castos, ni son puros, joder. O sea, entiendo que perdemos legitimidad. Y eso me preocupa y no sé cómo afrontarlo. Yo como cristiano y luego también con las personas que a lo mejor no creen. No, es que la falta de testimonio de la Iglesia es heavy, en muchos casos. Y yo no sé qué hacer. O sea, es complicadísimo. Y a mí por la parte que me toca, creo que el problema es la polarización de la que te hablaba antes. O sea, o estás en el bando anti-woke, ¿sabes? O estás en el bando woke, pero es que la gente no percibe como que la Iglesia tenga que hacer un discernimiento mucho más fino que eso. Veo en esa sociedad de polarización mucho miedo. Primero, creo que la Iglesia tiene que hacer una profunda reflexión sobre el tema de la sexualidad y que habría que preguntarse muchas cosas. Y, joder, creo que soy parte de la Iglesia y que es una cosa que debemos decir y que está bien, porque de verdad creo que no tenemos que tener miedo, a esto sí que no hay que tener miedo, a hacernos preguntas. Porque si de verdad creemos que la verdad es Jesús, al final de nuestras preguntas siempre va a estar Jesús. Entonces, todos estos temas de sexualidad, que no quiero concretar en ninguno, pero que se entiende, está bien que nos preguntemos, oye, esto que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿está bien? Podríamos volver a preguntárnoslo. Puede que también el resto de la sociedad nos haya influido en cómo pensamos sobre esto. Vamos a pensar y vamos a preguntarnos, oye, ¿cómo trataría Jesús a esta persona? ¿O cómo trataría Jesús este tema? Y vamos a lo que hace la teología, ¿no? Lo que hacéis vosotros. Y me parece muy interesante. Y yo creo que además aquí caemos en el tema de la ideología.
Y esa es una cosa que me preocupa mucho y no sé cómo lo ves tú desde ese lugar en el que, como tú has dicho, te llaman tanto facha como progre, Sí. tanto modernista como tal. ¿Cómo lo vives tú eso? A ver, yo lo Tus sufro. propios hermanos, además. No, es que lo sufro especialmente porque siempre caigo de un lado o de otro. O sea, siempre me dicen progre, no sé qué. O me dicen lo contrario. A mí me echaron de la orden por tradicionalista. Sí, eso está por escrito, ¿eh? O sea, por gusto por la tradición y las cosas. Y me echaron, loco. O sea, que tuve que coger mis cosas e irme. Por facha. O sea, lo que llamamos facha. No me dijeron así, ¿no? Pero me tuve que ir por eso. Sí, pero Por conservador. defender la oración, la pobreza material, el depósito de la fe, la liturgia tradicional, por la liturgia solemne, por llevar el hábito. Y por eso me echaron. Pero luego en las redes, mucha gente, este modernista, progresista, tal, y yo, aclaraos, porque yo me va a dar algo. O sea, yo no. Es decir, si yo me llevo por lo que la gente dice, es como, no sé quién soy. De hecho, un montón de gente que me sigue se desuscribe todo el rato. Casi la mitad de la gente que se ha unido a tal se termina quitando. No del curso de teología, que la gente es súper fiel, porque una vez que pillas el hilo dogmático en Patreon, ¿sabes? La gente dice, quiero saber más. O sea, quiero saber más de las actas del concilio de Éfeso, ¿sabes? Que esto no lo sabía, Joder. ¿sabes? Y si la gente es muy friki en ese sentido y quieren saber, Vale. quieren saber. Pero en redes así tipo Instagram, mucha gente me sigue porque dije algo que parecía tradicional y luego cuando cuestiono alguna cosa así, pero cosas simples, ¿sabes? Como de rezar para que llueva. Oye, vamos a analizar esto de rezar para que llueva porque trae unos problemas teológicos. La gente, pues de suscribir, modernista. Yo, No tienes fe. Sí, no tienes fe, no eres un tal. Te diré que a mí me parece para enorgullecerse que no se te pueda situar, porque me parece que entonces pues eres una persona primero valiente y luego que tiene pensamiento crítico y un pensamiento propio, que es todavía más importante. Que no compro todos los ideales de un sitio o todos los ideales de otro, sino que busco la verdad. A mí me parece muy valiente y sinceramente yo te admiro por ello. Ojalá, a ver, tío. Ojalá, porque la ideología siempre te mete en un marco indudable, ¿no? Esto, que no admite duda, quiero decir. Esto. Y todo lo demás lo metes en una bolsa y lo tiras a la basura, ¿sabes? Es decir, cualquier progre es enfermo mental, no tiene ni idea, es perverso y a la basura. Y todos, ¿eh? Sin excepción. Entonces, eso te alivia, porque ya no tienes que interrogarte sobre nada más. Yeah. No tienes que interrogarte sobre nada más. Ya está. Si tú dices, cualquier persona que abrace cualquier idea socialdemócrata es un pervertido, ya está. Pues se acabó. No tienes que dialogar con ningún socialdemócrata. La democracia es pues, toda la basura, ya está. Entonces, y al revés igual, ¿eh? Votas a Vox, eres un fascista, no hay nada que hablar contigo. No hay nada que hablar contigo porque eres un facha, que es la otra parte, ¿no? Que en la iglesia cada vez menos, porque ahora somos, no sé, como que está evolucionando la cosa hacia lo más conservador, ¿no? Pero pasa lo mismo, eres un facha. Facha que es una palabra que no tiene significado ya. No sabes a qué se refiere. Sí, es una palabra tan... Igual que nazi. No sabes a qué se refiere. ¿Qué quieres decir? Que yo leo por las noches el Mein Kampf para aplicarlo por la mañana. Es que no sé a qué te refieres, ¿no? Son palabras que han perdido su sentido, pero que ideológicamente cumplen su función porque te alejan radicalmente del que piensa distinto a ti. Y eso pasa en la teología también. Quería volver a tu historia porque has contado una cosa que me parece importante y no quiero que parezca que me da igual porque me parece muy interesante y me gustaría saber pues qué sentiste que cuando te echaron de los carmelitas descalzos. Wow, eso es una movida como muy distinta, ¿no? Porque ya no, ahí no hay teología, es simplemente sobrevivir. Fue horrible en el sentido de... yo esto lo he contado ya muchas veces. Yo salí... Yo creo que en la orden, esto no lo he contado. Voy a contar cosas nuevas. En la orden no se esperaban que yo me fuera al mundo. O sea, yo tenía una identidad religiosa tan fuerte que ellos pensaban que yo me iba a ir a un monasterio cualquiera, que iba a tocar en la puerta, ¿sabes qué? Y no lo hice, porque mi vocación era ser carmelita descalzo y esto no es un menú. Esto no es que tú eliges de un sitio u otro. Es, mira, perdona, yo me sentí llamado aquí. No a ser fraile de hacendado, genérico, ¿sabes? Marca blanca. Esto no, es que no funciona así, la vocación histórica. Dios nos llama a un sitio concreto. Y ellos se pensaban que yo me iba a ir a otra orden, que también es muy difícil que a una persona que expulsan de una orden la admitan en otra. Porque todos van a pensar, ¿y por qué lo han expulsado? Tan bueno no sería. O hay algo que no sabemos.
y no me lo van a contar porque quieren que lo reciba yo para quitarse ellos el marrón. Entonces, muchos provinciales y muchos... Yo lo intenté, yo intenté entrar en otras provincias. Porque eso por provincias, ¿no? Los carmelitas descalzos, pero no. Claro, yo intenté entrar en Portugal, se me dijo, estamos muy cerca. Luego intenté Estados Unidos, me dice, mejor te sales y luego vienes, si eso. Y también en Navarra, y en Navarra me dijeron, sí, vente, tal, lo vemos bien, no sé qué, pero después hablaron los provinciales y se ve que el otro dijo, mira, es que no... Joder, ¿y cómo te sienta eso? Porque... Entonces, ya cuando perdí todas las posibilidades, dije, pues me voy. Pero aguanté hasta el final, ¿eh? O sea, se me acababan los votos a principios de agosto y aguanté hasta finales de mayo, ¿eh? Sabiendo meses que me habían echado. Pero tenía votos temporales, entonces tenía que estar ahí. Y aguanté todo lo que pude hasta que empecé a tener ya rollos de arritmias y cosas así. O de no saber cuál era la realidad, o de empezar a delirar y esas cosas. Y dije, no, me tengo que ir porque es probable que me dé algo, ¿sabes? Y yo salí del convento, no me dieron dinero, que tienen el deber de socorro, además, cuando tú te vas. Te tienen que ayudar hasta que te reincorpores a la vida civil si eres profeso. Eso está en el derecho canónico. ¿Y estabas dado de alta o algo en algún sitio? No, o sea, tú no había cotizado ni un día de mi vida. No tenía número de la Seguridad Social. Eso es otra cosa a revisar, ¿eh? Yo no tenía número de la Seguridad Social. Yo llegué a mi trabajo porque me contrataron súper rápido, gracias a Dios, un amigo me recomendó a su congregación, el padre Pablo, que yo trabajo ahora para la congregación del padre Mañaneta aquí en Madrid, doy clases de religión y todo. Me saqué la beca sobre la marcha en mayo, ¿sabes? Y en verano, para poder empezar a dar clases de religión con la teología. Y yo cuando llego allá a la secretaría del centro, me dice la secretaria de secundaria, me dice, bueno, ¿y cuál es tu número de la Seguridad Social? Para tal, para el... Y yo, ¿qué? Yo no sabía lo que era. Tenía el número de mi padre o algo así, como que de cuando estás en pediatría. Yo no tenía número. Y tuve que preguntar, yo, ¿qué es eso? ¿Sabes? Y no tenía, pero es que no tenía tampoco pantalones. Yo tenía un vaquero, que era cuando íbamos de excursión o a la ciudad y tal, y no me dejaban llevar el hábito y yo llevaba el vaquero. Pero además tenía chándals cortados por debajo de la rodilla para llevar debajo del hábito. Y eso no me lo podía poner. Entonces tuve que ir a comprar ropa. Dije antes que no me dieron dinero, pero un fraile me dio dinero. Por debajo de la mesa. Como el abuelo, ¿no? Pero me soltó 1.500 euros, ¿sabes? Y con eso pude pagar el alquiler del mes de septiembre. El resto fue que me acogieron en la abadía del Valle de los Caídos, un mes gratis, y amigos, Manuel y Tomás, que estuve en su casa una semana en casa de uno y una semana en casa de otro, para poder sacarme la beca, terminar las cosas aquí en Madrid y demás, gestionar el alquiler, el nuevo piso en el que iba a entrar y todo. Y Ulises, del podcast de La Encrucijada, que también estaba buscando piso por Madrid, y nos fuimos los dos a vivir ahí, montamos los estudios de Fuencarral. Y esa fue la movida. Y después que me fui a casa de mis padres, también otra parte del verano. Y así pasé esos 3 meses, ¿sabes? Como de un sitio y otro. Pero empecé de la nada y cuestionándome todo. Todo, porque toda mi fe estaba sostenida sobre la vocación de religioso. Se va la vocación de religioso, se va la fe. No digo que se fuera la fe, pero se resquebrajó por completo. Tuve que construir todo de cero, psicológicamente también. Después también, ¿cómo decirlo? Era una especie de trastorno cognitivo de no saber qué era lo real y qué no. Eso no mucho, no me pasó mucho, pero me pasó. En el sentido de que cuando se cae todo y todas las personas... A mí me traicionaron muchos frailes. Incluyendo un confesor, ¿eh? Que nunca me dijo lo que realmente pensaba sobre mí y después estaba moviendo hilos, ¿sabes? Entonces yo pasé a no saber qué era lo real. No saber quién era mi amigo de verdad, quién no, en quién podía confiar o no, quién me estimaba y quién no. Yo digo, es que no sé. No a nivel familiar y eso, pero sí a nivel de relaciones, ¿sabes? Como decir, no sé qué es lo real. Entonces tenía esos momentos de, ¿esto es real? O sea, lo que está pasando es verdad o no. Un rollo así, raro. Sabes que no ha salido todavía la entrevista, pero va a salir. Entrevisté hace poco a una mujer que trabaja en una cátedra de investigación de los abusos espirituales en la iglesia. Y no quiero decir que esto haya sido un abuso o no, eso no lo sé. Pero contó una experiencia muy similar. Dice que
lo que más se escucha en las personas que han sufrido una serie de abusos espirituales y de poder en la iglesia es eso que acabas de mencionar. Ah, sí. Una sensación de irrealidad, de esta no es mi vida, ¿cuál es mi vida entonces? ¿Qué es lo Claro, claro. Imagínate, yo es que te conté antes, entré con 18, o sea, siendo un adolescente. Entré al seminario, luego pasé a los frailes y tal, pero salí con 29. 9 años de tu vida. No, 11 años. 11 años. Sí, porque son de los 18 a los 29 bien entrados ya, yo creo. Matemáticas. Pues eso, yo es que he hecho el cálculo muchas claro. veces, ¿no? En torno a 11 años, una cosa así. Y claro, qué duro, macho. Imagínate salir una etapa de, primero, reconciliarte contigo mismo en la urbe. O sea, quién soy, qué hago, qué se espera de mí, cómo me relaciono con los demás. Yo, por ejemplo, tenía un trastorno de cargo de conciencia severo cada vez que me tomaba una cerveza. Como, wow. Durante muchos años esto para mí era algo inapropiado. Estar por la tardecita, la noche ahí, tomando una cerveza en una terraza con el hábito, no. O sea, era inapropiado. Pues para mí en mi mente siguió siendo inapropiado durante mucho tiempo. O comprarme ropa. O sea, hay que tener más de 3 pantalones. O sea, en la vida ordinaria. Porque si no, pues para mí era como, vaya despilfarro, ¿sabes? Cosas así. O levantarme más tarde de las 6 de la mañana. Era como pecado. Como, tío, que claro, es que había sido fraile, macho. Claro. Es que... Y fraile además que me lo tomaba muy en serio. Yo, si Santa Teresa marcaba 2 horas de oración al día, mental, yo hacía 2 horas de oración mental. Y me levantaba antes y me acostaba o más tarde o lo que fuera. Pero yo hacía las 2 horas de oración mental. Entonces yo intenté emular eso en la vida. ¿Sabes? Como ser fraile, pero sin serlo. Y casi me muero. Porque no se puede. No se puede. Por Lo eso intenté. Los frailes son frailes. Por eso los frailes viven en un convento. Tienen un ecónomo, tienen alguien que se encarga de las facturas, tienen alguien que se encarga de los coches, tienen alguien que se encarga de la limpieza, tienen alguien que se encarga de la comida. Pero tú, si te tienes que encargar de esas 5 cosas, no vas a poder hacer 2 horas de oración mental. Me explico, está todo bien pensado en la vida religiosa. Claro. Y yo ahí sufrí muchísimo hasta que un poco me fui encontrando mi lugar en el mundo. Y todavía, llevo 3 años y digo, es que no he empezado con un montón de cosas. Es que no me extraña, tío. Yo te quería preguntar eso, ¿cómo encajas luego eso en todo lo que hemos hablado antes de la vocación, de la llamada y tal? ¿En qué queda ahora, sabes? No sé. Pues mi vida es un interrogante. Como, ¿dónde quedó tu vocación? Porque para mí la vocación era real. Y la gente lo ve todo muy fácil, ¿eh? Ahora, ¿pero por qué no te metes a otra orden? Y yo... Imagínate, o sea... Es como si te deja tu novia de 11 años con la que te vas a casar, sí, y dice, no, pues cásate con otra. Cásate con otra. Amigo, pero... Y en ese caso es posible. O sea, puede que lleva un tiempo y que te cases con otra mujer. Claro, efectivamente, pero yo no voy a volver a los carmelitas descalzos. Que es todas las mujeres del mundo, ¿sabes? Que puedo elegir. Sí, es que en verdad no es un ejemplo bueno. No, que es bueno. Porque no es lo mismo, pero... Pero que entiendes el trauma psicológico de, mira, no puedo volver... con un marido que no me trató bien, ¿sabes? El caso de pongo el marido, que suelen ser los que estaba desgraciadamente tal, que no es que luego no, mal ejemplo. En fin, que no puedes volver a eso. Yo me pasé la partida. O sea, me pasé el videojuego entero. Lo llevé hasta las últimas consecuencias. El caso fue, a mí me llamaron de Roma en un capítulo general para dar mi opinión sobre la deriva de la orden. Como joven, junto con otros jóvenes. Y fui a Roma a decirlo. Y ahí tuve que pensar, ¿lo digo o no lo digo? Yo tenía la aprobación del general y todo. Pero dije, es que si lo digo, esto supone un... ¿Sabes? Como me la estoy jugando por decir esto. Y lo dije, porque yo fui con todo. Digo, no, yo voy a ir con todo. Yo quemo esto. O sea, quemo las naves. Me paso el juego. Y lo dije. Eso salió hasta otra vez en los medios de comunicación. Salió en los portales, tal, fraile, no sé qué. Salió incluso en Infomierda defendiéndome, ¿sabes? Este tío es un... Sí, porque va acorde con lo tal. Pues me echaron. O sea, ya la decisión estaba más o menos ahí y ya cuando hablé en el capítulo general fue como adiós. ¿Y yo volvería a la orden? Pues al igual volvería a la orden si alguien hubiera levantado la voz para defenderme en ese proceso.
pero todo el mundo guardó silencio. Y yo lo entiendo, pues están en su vida y muchos son mayores y ya está. Lo entiendo. O sea, no quiero que nadie... Yo no, sinceramente. Yo no quiero que nadie se inmole, ¿sabes? En plan, hablando contra un provincial o hablando contra un formador. Pero nadie me defendió. ¿Y has tenido oportunidad de volver a hablar con alguna de las personas que tomó esa decisión? ¿Has vuelto a hablar con ellos? No. No he tenido oportunidad y probablemente tampoco ganas. Es que, ¿qué vamos a hablar? O sea, yo les he perdonado, ¿sabes? Quiero decir, no necesito un proceso de cara a cara y de decir, mira, esto... no, porque de verdad que no les guardo rencor. De hecho, cuando me estaba pasando todo esto, tampoco les guardaba rencor. Había algo de soberbia por mi parte, eso sí. Había en plan, es que soy gilipollas, no, soy tonto, no sé cuánto, cosas así. Pero de rabia, quiero decir. Pero no de decir, no de guardarles rencor, ¿sabes? Más altivez que rencor, en este caso. Y no tengo esa necesidad, o sea, ojalá les vaya súper bien y ojalá la orden pueda reformarse conforme a lo que yo siempre defendí, que es el carisma teresiano, a lo que yo entendía, que a lo mejor me equivoqué y bueno, pero intenté ser fiel a mi conciencia, ¿sabes? Y a ver, cada día voy viendo qué me pide Dios, pero no hay un planteamiento de largo alcance. Qué duro, macho. Siento que has tenido esa vivencia porque es jodido. De hecho, conectándolo con el tema del principio, que es que me vuelve a parecer muy interesante el tema de la vocación y la voluntad de Dios. ¿Se puede saber lo que quiere Dios ciertamente? Porque aquí lo que parecería es, joder, Dios me pedía que hiciera esto y resulta que no puedo hacerlo. Y no porque yo haya hecho nada ni dicho nada. Sí. Porque, oye, yo qué sé, también digo yo que en una orden puede haber uno un poco más rebelde, ¿no? Uno un poco más tradicionalista, tal, uno un poco más moderno, tal, y tampoco pasa nada y nadie se va a enterar. Entonces, ¿cómo ves tú ahora eso, ¿no? El hecho de seguir la voluntad de Dios y la llamada... Hombre, de ahí viene el desarrollo que te he hecho antes de la vocación bautismal, que es la importante. O sea, a mí no me falta nada para poder ser santo. O sea, me falta ser santo, pero no otro modelo de vida, no otro tipo de consagración. No, yo soy un bautizado. Y como bautizado puedo ser santo ahora mismo, en 5 minutos. Simplemente abandonándome a la voluntad del Padre. Y ya soy santo. ¿Sabes? Es que si tú pones una confianza plena en Dios, entregas tu vida a Dios en ese momento, ya está. Y si vivieras con eso continuamente, en ese acto perfecto de confianza, de amor y de entrega, eres un santo. Ya está, no te hace falta nada más. Estás cumpliendo tu vocación. Entonces, he tenido que poner el énfasis ahí, en mi bautismo, ¿sabes? Y no lo estoy consiguiendo, pero ahí estamos, ¿sabes? Bueno, ya para cambiar un poco de tema e ir terminando, te quería preguntar, pues, en el fondo estamos hablando de eso, ¿no? De maneras de ver la religión, la relación con Dios y la fe. Yo particularmente en los últimos años, como te he contado, hubo un momento como muy fuerte en el que de alguna manera me reconvertí, ¿no? Y me fui ahí a muerte a por ello, ¿no? Era el que estaba de rodillas lo máximo posible, el que iba a todo, el que cualquier cosa que hacía, un vídeo, una noticia, un blog, tenía algo que ver con Dios y con evangelizar, ¿no? Y compartir eso que había vivido. De un tiempo a esta parte estoy como un poco decepcionado en general con la experiencia religiosa que veo a mi alrededor, ¿no? Que también se da por el salto de vida que pasas de ser un universitario que tienes un montón de cosas que hacer dentro de la iglesia a de repente estar casado y hay cosas, pero no son igual. Y tengo la impresión a veces, me echa un poco para atrás y pienso que hay gente a la que le puede echar para atrás también y me encanta eso que dices de ¿en qué Dios no crees o en qué Dios has dejado de creer? Porque a veces también viene marcado por la experiencia que tienes de la gente que ves que tiene fe, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que nos quedamos un poco en lo sentimental, emocional, en Hakuna Matata, en pasarlo bien, ¿no? Y que está muy bien y que no digo que esté mal, no digo que esté mal. Curiosa expresión, Asusazo. ¿Verdad? No está mal santificar el trabajo, por supuesto que no. Tampoco creo que esté mal santificar el ocio, que es a lo que ha pasado ahora mismo, pero veo que se queda corto. Por lo menos corto, se me queda como superficial. Y entonces eso es como que me echa un poco para atrás y veo ciertas cosas y digo, uff, aunque puedan tener cierto éxito o eco entre determinados grupos, creo que para el resto de la humanidad, si somos honestos, no resulta muy atractivo. Tenemos la dimensión emocional de la fe, que es el sustrato. O sea, la forma que nosotros tenemos de percibir la realidad es en primer lugar con los sentidos.
Y luego, o sea, soy un poco ahí, no sé, realista en ese sentido. Es verdad. Pero los sentidos, entonces, la experiencia de fe viene por los sentidos también, por la emoción, por el sentimiento, por la comunidad, por lo que llamamos pazos, ¿no? Eso ahí. Y eso es buenísimo. Yo admiro a todos estos movimientos de jóvenes que ponen el énfasis en la emoción de pertenecer y en los retiros de fin de semana, los retiros de impacto. O sea, admiro eso y lo apoyo. Y estoy con ellos, ¿sabes? Y si puedo contribuir, contribuyo, porque creo que eso es importante. Ahora, si se quedara ahí, estaríamos hablando de una fe infantil, que no ha pasado la adolescencia. Esas emociones inestables y tal de apasión. Eso no ha pasado la adolescencia. Es necesario avanzar del pazos al logos. Y ahí viene la teología. La teología es la que recoge tus sentimientos, los interroga y los sitúa en su debido lugar y crea convicciones teológicas, convicciones, ideas fuertes que se mantienen a pesar de la inestabilidad de los sentimientos. Si grupos como Hakuna o Emaús no perseverara de manera convencida y no solidificara bien los cimientos con la teología, con la sana doctrina, con la sagrada tradición, pum, 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 bien ladrillo a ladrillo, en pocos años probablemente Hakuna se va a disolver. ¿Tú crees? Porque ahora viene el lado contrario. O sea, yo te digo, o sea, lo que hace en el fondo Hakuna, que respeto y admiro mucho, o sea, yo me he emocionado en un concierto de Green Day, ¿sabes? Sí. Que no tiene nada que ver Sí. con algo religioso. O sea, quiero decir, lo que estamos viendo muy atractivo es algo que en el fondo vemos en otros sitios y que se mantiene fenomenal, pero es que en el fondo no llega hasta un punto en el que de verdad yo creo que te conviertes realmente, aunque pueda ser el primer paso, ¿no? No, pues yo creo que están haciendo una labor increíble y la gente realmente tiene fe, obviamente. O sea, es un primer anuncio muchas veces, porque lo emocional es muy de primer anuncio, es como volver a esa emoción primera y tal, y eso genera fe de verdad. Lo que pasa es que tiene que germinar y fructificar. Y es verdadero, ¿eh? No por ser incipiente es falso, no. Y de hecho salen muchas vocaciones, sale vida de matrimonio y tal, todo eso bien. Pero si claro, que si todo depende del sentimiento, va a desaparecer. Ahora me voy a hacer una crítica a mí mismo, porque espero que no haya parecido que yo estaba juzgando de alguna manera, sino que simplemente, como con todo lo demás, me hago preguntas porque me parecen interesantes para llegar a la verdad, simplemente. Sí. Y yo he participado de un montón de cosas muy similares, a lo mejor no concretamente en Hakuna, pero sí otras cosas y son muy parecidas y se podrían acusar de lo mismo y no es mi intención para nada. Pero sí que me doy cuenta que muchas veces caemos en la tentación de repartir carnes de católico o de cristiano, ¿no? Sí. Y me parece muy peligroso. Y hace poco, en un grupo que tenemos así de matrimonios, tuvimos una discusión así bastante acalorada y al final el centro de la cuestión era un poco ese, que es, oye, es que tú te haces la religión a tu medida. Y yo tengo la pregunta, ¿no nos hacemos todos un poco en el fondo la religión a nuestra medida? ¿Qué es lo que dice la Iglesia? O sea, porque al final el argumento que teníamos era, no, es que lo que dice la Iglesia es esto. Pero dices, ya, joder, pero dice también todas estas cosas. Claro. O sea, es como muy complicado condensarlo todo en una sola cosa, meter a Dios en una cajita o a la Iglesia en una cajita y decir, esto es, ¿no? Y si cumples con todas estas cosas, si no, no. Es propio del fundamentalismo religioso tener una checklist de pertenencia a tu grupo religioso. Entonces hay gente que hace esas checklists, familia tradicional, masculinidad, procreación, patria... equipo de fútbol a veces. Equipo de fútbol a veces, está Dios es del Madrid. Entonces tenemos toda esa checklist, tú la cumples y eres un católico. Eso hacían los fariseos, ¿no? O sea, hay unas normas que tú cumples y automáticamente está justificado. Ya está, eso es el fariseo. Eso no es el católico. Porque siempre vas a coger una parte del depósito de la fe. Es inevitable. Todos tenemos una parte del depósito de la fe que conocemos mejor. Pero a veces la parte que estás cogiendo es demasiado sesgada. Y a veces la parte que estás cogiendo no es nuclear. Te estás perdiendo lo central. Entonces estás generando una dinámica pervertida de la fe. Ejemplo. Porque me viene por lo de Charlie Kirk ahora, el tema de la homosexualidad y tal. Hay gente que coge el Levítico y dice que hay que apedrear a homosexuales según el Levítico. O sea, no apedrean homosexuales, pero ese es el mood. Y eso marca para nosotros la gestión de la homosexualidad en la iglesia. O sea, apedrear homosexuales, ya está. Que no, ni siquiera dice apedrear, dice que matarlos. Bueno, matarlos.
Eso es una distorsión teológica del más alto nivel, porque estás cogiendo un versículo descontextualizado de un libro de pureza ritual, de un rito que ya no celebramos, y lo aplicas desde el punto de vista civil 27 siglos después. O sea, 26, no sé exactamente, tendría que ser el cálculo. Eso es una dinámica pervertida, contraria al Evangelio y contraria a la fe, por mucho que sea un versículo del Levítico. ¿Por qué no coges las otras normas del Levítico? ¿Por qué no te circuncidas? ¿Por qué no te casas con la viuda de tu hermano? ¿Por qué no dejas de comprarte ropa que tiene 2 tipos de textil, que también lo condena el Levítico? Pero ese tipo de cosas. Y tú la metes en la checklist, ¿no? No tiene sentido. ¿Y entonces qué es lo nuclear? ¿Qué es lo que sí que nos hace ser católicos? La Pascua. O sea, lo nuclear es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La cruz gloriosa. Y todo lo que dimana de ahí. Y también, por supuesto, una correcta vivencia de la sexualidad, ya que hablamos de eso. Pero como consecuencia del acto del amor hasta el extremo. Eistelos, como dice el Evangelio, hasta los últimos términos. El amor que se confía en obediencia al Padre Celestial. Entonces, que cargue con su cruz, se niegue a sí mismo y me siga, y seguir a Jesucristo. Eso es lo nuclear. Y claro, no podemos tampoco después relativizar todo lo demás, ¿no? Es llevar todo eso a sus justas consecuencias. ¿Hasta dónde llega eso? Y por supuesto, no de forma arbitraria o relativista, sino que define la Iglesia en su magisterio ordinario. Que define, porque es que para eso somos una comunidad de fe. Y la fe se vive en comunidad, no es que tú elijas qué es depósito de la fe y qué no. Tú no eres el canon. Tú no eres regula fidei para ti mismo. Que yo estoy en contra, que la gente va a pensar que va. Que estoy... La gente va a pensar cualquier cosa. Cualquier cosa, efectivamente. Es que es así. Una cosa es lo que tú dices, otra cosa es luego cómo lo interpreta la gente, ¿no? Exacto, Entonces, ya. incluso lo que tú has pensado, lo que tú has dicho, querido decir, luego lo que has dicho y luego lo que piensa la gente. Eso es así. Bien. Y la gente, o sea, perdonadnos si a veces podemos decir algo mal, joder, siéntate aquí conmigo a hablar y hablamos y a ver qué tal se nos da. Ya para terminar, así como unas preguntas rápidas, quería preguntarte lo primero. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Tú que eres una persona que, joder, has entrado al seminario, has sido fraile, eres una persona muy estudiosa, que ha leído muchísima teología, tal, no sé cuántos. ¿Has tenido dudas alguna vez de fe? ¿Tienes dudas? Tengo dudas teológicas todo el rato. Todo el rato, pero porque es mi forma de progresar en el conocimiento. La Iglesia condena la duda metodológica, o sea, la duda recalcitrante esta de, o sea, no se puede someter tu fe todo el rato a la duda, ¿vale? Pero sí desde el punto de vista de la teología. O sea, al teólogo le corresponde dudar, aunque sea dentro de unos paréntesis, para poder poner a prueba la solidez de sus propios principios teológicos. Entonces, la duda para mí es sanísima desde el punto de vista teológico para purificar la fe. Sí. Y entonces tengo que dudar. Me muevo a eso. Yo a veces tengo la impresión, al menos, no sé, desde fuera, no estoy desde fuera porque estoy dentro en el fondo, pero desde una persona que a lo mejor no tiene todo el conocimiento que debiera o que no ha estudiado lo suficiente, de que en la Iglesia a veces hay cosas como muy dogmáticas, y es así, bueno, existen los dogmas, pero podría entenderse ahí que no hay posibilidad de cuestionar nada. De hecho, yo tengo muchos problemas muchas veces cuando hago preguntas a veces, que la gente me dice que no tengo fe y como que le enfada. Que cuestiona algunas Claro que cosas. le enfada. Sí, claro que le enfada porque se sienten como interpelados, ¿no? Y cuando tú metes toda la basura debajo de la alfombra, no te gusta que nadie la levante. Como, deja eso, ¿sabes? Deja eso porque hay... En cambio, un santo, no tiene miedo a los interrogantes de fe. O sea, el santo, el que ha llegado a una sabiduría sólida, profunda y pacífica en su interior, en una madurez envidiable de fe, no tiene miedo a las preguntas, no tiene miedo a lo diferente. No se siente atacado por una duda, porque ya vive en la gracia de Dios. No siente esa necesidad como de cancelarte. Lo de la cancelación viene con la ideología, no con la fe. Jesús no canceló a nadie. Entonces hay posibilidad de cuestionar dentro de la Iglesia. O sea, la Iglesia no canceló a nadie en el... Bueno, dime, perdona. No, podría bien. matizar. ¿Por qué? Está bien. Pero sí, o sea, no se puede dudar sobre el dogma. En el sentido de... Tú no puedes dudar... o sea, no está permitido dudar hasta el punto de decir consiento una duda
con respecto a la existencia de Jesús que te pongo, ¿no? O sea, porque el dogma como tal, o sea, asumimos en un estadio muy profundo del espíritu que hay una verdad dogmática. ¿Sobre qué nos estamos cuestionando realmente? Sobre nuestra comprensión y el alcance de nuestra comprensión sobre la verdad dogmática, que es la revelación de Dios, ¿sabes? O sea, no está permitido, por ejemplo, a alguien dudar del amor de Dios. Tronco, ¿cómo vas a dudar del amor de Dios? ¿Cómo vas a dudar de Dios que entrega a su hijo? O sea, esa duda es tentación y hay que rechazarla. ¿Me explico? Ahora, dudar, como dudó el Concilio de Calcedonia, de si hay división o confusión entre las dos naturalezas del verbo encarnado, la humana y la divina, pues hay que dudar, hay que ver y cómo explicamos esto. Eso sí, pero es la comprensión y el alcance de la comprensión sobre las verdades dogmáticas de aquello de lo que dudamos, no del contenido de la revelación. ¿Y tú, Abel, por qué crees en Dios? Porque no me queda de otra. No me queda de otra. O sea, yo no me puedo poner no me puedo... Es una respuesta muy frívola, ¿no? Pero eso es en primer lugar porque no me queda otra, porque me ha hablado, me ha elegido y me ha salvado. Entonces, ¿cómo no voy a creer en él si para mí es lo evidente? De lo que dudo es de todo lo demás. O sea, a mí me plantea más dudas la existencia del cosmos que la existencia de Dios. Y creo que es más difícil creer en la existencia de la realidad que en la existencia de Dios. Porque Dios es lo absolutamente necesario. Lo que tiene que existir por sí. O sea, lo que tiene que ser. Y el mundo es lo que dices, ostras, ¿y esto? Entonces, un Dios que me ha redimido, que me ha salvado y que encima, desde el punto de vista racional, es lo más conveniente. Digo, ¿para qué voy a dudar? Ya ahora sí que terminamos, porque te tienes que ir a casa además. Pero para esta temporada de No Tengo Ni Idea quería hacer como que esa apología de la pregunta que te estaba diciendo, ¿no? Porque me gusta mucho hacer preguntas, yo siempre he sido muy preguntón. Quiero que tú me hagas una pregunta para el siguiente invitado, Sí. es decir, una pregunta que tú te hagas, en plan, honestamente, que digas. Y claro, como tú eres el primero, no tienes pregunta del anterior invitado, pero te la voy a hacer yo. Entonces, aprovecho que no te he hecho casi preguntas para hacerte una más. Entonces, bueno, eso, una pregunta que tú te hagas para el próximo invitado. ¿Quieres saber quién es el próximo invitado? Sí, dime, a ver. Cindy Takanashi. Sí. ¡Wow! ¡Wow! A Cindy Takanashi, venga. No tiene por qué ser algo que tenga que ver con ella, ni que No, tenga que no, ver con ella. venga, Puede voy ser a... algo que te suelte. No. O sí, o dices, oye, pues estoy interesado en... Pregunta así, como divertida y capciosa, ¿no? ¿Tú le preguntarías a Cindy qué prefieres? ¿Vivir una vida de angustia y desesperanza en la que no cabe el sentido, pero después de morir descubrir que existe Dios? ¿O vivir una vida gozosa, de esperanza y a la muerte que no haya nada? Ostras, me gusta la pregunta, ¿eh? Me encanta. Es una pregunta análoga a ¿qué prefieres? ¿Comerte una mierda con sabor a dulce o un dulce con sabor a mierda? Me sé otra versión, pero no la voy a decir aquí. Y luego, mi pregunta, que es una pregunta que yo me hago y que además es que justo estoy leyendo un libro que se hace en esa pregunta. Tú que estudias teología, tengo la sensación de que a veces hay gente que da a entender que el tema de la resurrección, la vida eterna, que el cielo existe, es una especie así de metáfora, tal, no sé qué. Entonces, a mí me preocupa. Yo quiero pensar que algún día me reencontraré con mis abuelos, ¿sabes? Voy a ver a mis abuelos en el cielo algún día. Sí. Sí, o sea, nada de los frutos del amor humano se pierde para siempre. De hecho, una de las características del cielo, de las pocas características que conocemos del cielo, es que es comunidad. Tenemos muy pocas noticias del cielo. O sea, Jesús puso como 3 ejemplos. Es como un banquete, es como una boda y es como un palacio con muchas moradas. Pues en los 3 cabe mazo de gente. O sea, sí. Para 3 cosas que dijo Jesús, no vamos a quitarle una. Total. Pues Abel, muchísimas gracias, tío, por un haber placer, venido. un gusto. Ha sido un gusto y que sepas que me pareces un valiente, tío, y te admiro mucho. Así que gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido una experiencia de Dios también. Me alegro mucho. Un placer, Abel. ¡Hala! Y saludos a Cindy Takanashi.